Muy bien, hemos llegado a la metodología Scrum. Vamos a ver aquí los roles, el proceso, tanto de la generación del Product Backlog, del Sprint Backlog, y hablar sobre las tareas. Bien, aquí hay una historia antes de empezar a hablar de Scrum. Esta historia es bastante conocida y se la aplica a algunos medios y ha sido considerada incluso en los textos para Scrum. Vamos a ver, una gallina y un cerdito. Es la típica historia. La gallina le dice, escucha cerdo, creo que deberíamos abrir un restaurante. El cerdo le dice, no sé, ¿cómo lo llamaríamos? La gallina enseguida se imagina y le dice, ¿qué opinas del rótulo jamón con huevos? Y él le dice, no, gracias, yo estaría comprometido, mientras que tú solo estarías involucrado. Aquí viene el primer concepto de Scrum. ¿Quién es el comprometido y quién es el involucrado? El comprometido incluso da la vida en el proceso. El involucrado solamente ve desde lejos un proceso. En el caso del comprometido para generar el jamón, el cerdito tendría que morir para entregar el jamón. O sea, morir en el intento para tratar de obtener un resultado. Y el pollo, al entregar los huevos, está involucrado porque entrega los huevos, pero a él no le afecta en nada. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. En este caso, ¿qué prefiere ser? ¿El cerdo o la gallina? La gallina mira de lejos el accionar y el cerdo es parte del entorno, es el comprometido. Entonces, vamos a ver cuáles serían los roles del cerdo. Vamos a tener 3 roles fundamentales y que los vamos a identificar con quién tiene que dar la vida incluso en este proceso. El Scrum Master, el Scrum Team y el Product Owner. 3 roles que debemos comenzar a memorizar. Master, Team y el Product Owner. Los 3 fundamentales roles de Scrum. Vamos a ver el rol los roles de cada uno de los miembros de Scrum. El Scrum Master. Como ustedes ven en la gráfica de la derecha, el Scrum Master es el rol fundamental dentro del equipo. Tiene que ser una persona que conozca de la metodología. Tiene que ser un facilitador. Tiene que impedir que haya actividades que enreden al proceso. Es decir, remover todo lo que haría daño al equipo. Es un coach porque tiene que dirigir, conocer. Es un profesor porque tiene que enseñar de ser necesario. Es un mentor porque tiene que estar empapado de todo este proceso y enseñar. Tiene que ser un agente de cambios para mejorar el equipo y para obtener mejores resultados de ser necesario. Un administrador y tiene que ser un líder que también ayude y que sirva. Cuando nosotros asistamos a una empresa donde se aplican metodologías ágiles, vamos a ver que en ocasiones el Scrum Master, no en ocasiones, siempre el Scrum Master está presente con el equipo que está desarrollando. Entonces, el Scrum Master es responsable del éxito de ese equipo. Protege al equipo de las interferencias externas. Es responsable de todo el proceso Scrum, por eso tiene que conocer la metodología. Y por eso es que una de las certificaciones es exclusiva Scrum Master. No administra el proyecto, no. No le dice al equipo qué hacer. Solo hace lo justo para facilitar el proceso. En pequeños equipos, el Scrum Master puede ser uno de los Scrum Team. Y el Scrum Master nunca será el Product Owner. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver qué hace el Scrum Team. El Scrum Team es el equipo
que va a desarrollar el producto. Y en el Scrum Team pueden estar los desarrolladores, los administradores de bases de datos, los testers. ¿Sí? El Scrum Team, como ustedes ven en la gráfica, está muy relacionado con el Scrum Master, pero también está muy relacionado con el Product Owner. A pesar de que el Scrum Master se relaciona directamente con el Product Owner, también el Product Owner puede tener comunicación con el team y el Scrum Master también con el team. ¿Cuáles son las funciones de este team? Funciones cruzadas del equipo, tales como desarrolladores, diseñadores, analistas. Aquí está todo el equipo. Asesora al Product Owner sobre cómo desarrollar un buen producto en el caso de que el Product Owner quiera interferir, es decir, que no tenga un conocimiento exacto de lo que él realmente quiere, pero no entiende cómo hacerlo. Responsable del proceso de desarrollo. Es totalmente dedicado al proyecto. Es un equipo autogestionado, es decir, tiene que conocer, tiene que entender lo que va a hacer. Y el tamaño ideal es 5 más menos 2, es decir, mínimo 3 personas y máximo 7. También hay algunos que proponen un 6 más menos 3, eso depende del equipo. Realmente el tamaño ideal está entre 5 más menos 2. El tercer rol es el Product Owner. Como ustedes ven, el Product Owner hacia el lado derecho es básicamente el que nos da la pauta para el éxito del producto. Se relaciona con el Scrum Master. Tiene relación con el equipo de desarrollo, pero también tiene relación hacia afuera, con los users y los customers, o sea, los clientes, ¿no es cierto? Los usuarios. Aquí tenemos también que podría relacionarse con las otras áreas de su empresa, marketing, un administrador, etc. Pero para nosotros, nuestra relación está el Product Owner con el equipo de desarrollo y el Scrum Master. Este Product Owner es la voz del cliente. Maximiza el valor del negocio o el ROI. En cada sprint escoge las funcionalidades que le dan más valor al negocio y menos costo. Prioriza el Product Backlog. Esto es súper importante. ¿Quién le da prioridad al Product Backlog? Ya vamos a ver lo que es el Product Backlog. El Product Owner. Mayor actor en el sprint y en el planning meeting, el sprint planning meeting. O sea, en la reunión de planificación del sprint. Es muy importante esta persona que se conoce como Product Owner, porque es quien detalla las necesidades e identifica las necesidades de alto valor del negocio y bajo costo para el sprint. Bien, veamos en qué se diferencia el Scrum Master versus el Product Owner. El Scrum Master, que son los muñequitos en azul, es la única persona que maneja el equipo. Es decir, el Scrum Master direcciona al equipo, se hace cargo del equipo. Pero el Product Owner, que son los de tomate, es la única persona que maneja a los stakeholders. ¿Quiénes son estos stakeholders? Pueden ser, por ejemplo, quienes ponen el dinero para que se desarrolle el producto. O podrían ser el resto de personas, los usuarios, por ejemplo, también podrían estar dentro de este grupo o los otros miembros de la organización. Entonces, el Product Owner se relaciona básicamente con los stakeholders y el Scrum Master se relaciona básicamente con el equipo, pero que no olvidemos que también el equipo tiene relación con el Product Owner. ¿De acuerdo? Pero la gestión de ese equipo la hace el Scrum Master. ¿Sí? En el caso de los stakeholders, es fundamental entender que es un stakeholder. Básicamente es quien pone el dinero desde afuera. ¿Sí? Entonces, este stakeholder, por ejemplo, qué sé yo, en el Japón, construyeron un tren de gran velocidad. Puede ser que el gobierno haya puesto el dinero. Ellos son los stakeholders.
¿sí? Pero va a haber un equipo de especialistas que son los que entienden qué es lo que se debe desarrollar, cuál es el software que se requiere para el desarrollo de este tren de gran velocidad, además de otros elementos que deberán desarrollarse para este tren. Entonces, el Product Owner es quien se relaciona con esos stakeholders y se relaciona con nuestro Scrum Master. Pero ¿cuáles son los roles del pollo? Del que estaba afuera, recuerden, el que estaba afuera, es decir, ponía los huevos, pero él no se veía comprometido. ¿Sí? Entonces, como ya habíamos visto, existen los usuarios y los stakeholders. Los stakeholders son básicamente las partes interesadas. Se sobreentiende que los usuarios son quienes usarán este sistema, pero los stakeholders son las partes interesadas. Entonces, según el gráfico, miremos primero el gráfico. El Product Owner se relaciona, ya lo dijimos, con los stakeholders, también con el propietario del negocio, y este está dentro del equipo, es decir, está Scrum Master, Product Owner y Scrum Team. Están dentro de lo que conforman nuestro equipo Scrum. Los stakeholders son las partes interesadas, es decir, es gente directamente interesada en el desarrollo del producto. Pueden ser consultores expertos, pueden ser otros que no toman parte en el proceso de desarrollo. Es decir, solo ponen el dinero. En el proceso de Scrum es sumamente importante porque no podemos comenzar a aplicar una metodología mientras no tengamos un previo conocimiento del sistema. La descripción general no es más que qué es lo que espera, cuál va a ser el contexto, qué es lo que espera el usuario. Por ejemplo, en el caso de un sistema Uber para taxistas, podríamos decir qué es lo que queremos. Queremos un sistema Uber que permita, por ejemplo, qué sé yo, el registro de usuarios, el registro de taxis, que el cliente pueda alquilar un taxi. Quisiéramos hacer un control de taxis y obviamente habría que describir qué nomás implicaría cada una de ellas, de estas actividades. Es decir, hablar del contexto en general. Luego la visión. La visión no es más que el objetivo que nosotros esperaríamos de este previo conocimiento. Es decir, podríamos decir que se requiere un sistema o una aplicación PWA, es decir, Progressive Web App, por ejemplo, que permita que el sistema corra tanto en un sistema web como como en una aplicación móvil, por ejemplo, que permita la contratación de vehículos a través de un sistema Uber. En el alcance, en cambio, hay que describir cada una de las opciones que se han especificado en la descripción general. Por ejemplo, qué sé yo, si es que se definió que puedan haber registros, es decir, debería permitir registros, los registros deberían ser, y habría que separar el registro del taxi, el registro del usuario. En el caso del registro del taxi, ¿hasta dónde va a cubrir el alcance? Si es que se van a registrar la información del taxi, se va a registrar la información del taxista, ¿qué información se va a verificar? Por ejemplo, si se trata del taxi, si es que al registrar la placa le vamos a enlazar con el sistema, por ejemplo, de matriculación de nuestro país o del sistema de matriculación del país donde se encuentre, o cómo se va a hacer una validación de la información que se ponga. Es decir, el alcance va a ir limitando, en cambio, qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en el caso del cliente, el cliente, ¿qué nomás va a poder hacer? Va a hacer la solicitud de un vehículo, va a poder hacer el seguimiento del vehículo, va a poder ver el seguimiento en el Street Maps, por ejemplo, va a poder ver el vehículo sobre un Street Maps. ¿Qué nomás va a hacer? Es decir, en el alcance nosotros empezamos a cerrar el proyecto. Es decir, vamos a saber exactamente de dónde hasta dónde nos vamos a mover. En el caso, por ejemplo, de cobros, de qué tipo de cobros se van a hacer. El momento en que solicite el taxi el usuario, va a poder pagar con débito bancario, va a poder pagar con una tarjeta de crédito. Es decir, en forma general, no muchos detalles,
pero es importante cerrar, saber qué vamos a hacer, por ejemplo, la parte de registro, saber qué vamos a hacer la parte de clientes, del control de los taxis, por ejemplo, de los cobros, si es que a qué taxi se les va a llamar en el caso de que solicite el usuario, a los que están más cerca, en qué kilometraje, por ejemplo, a la redonda, es decir, cerramos el alcance. Tratamos de conocer en forma general lo que hace el sistema. Si nosotros no cerramos un alcance y dejamos libre, decimos, por ejemplo, vamos a hacer un sistema Uber de taxis y ese es el alcance. Estamos poniéndonos en una situación bastante complicada porque los requerimientos del usuario van a seguir avanzando, 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 avanzando. Va a llegar un momento en que nunca se termina este sistema. La importancia de definir un alcance. Y rendición de cuentas es en qué momento ponerlo. Esta es una primera descripción. Recuerden, posiblemente no todo quede escrito, pero sí de alguna manera nos damos una definición. Rendición de cuentas significa en qué momento para nosotros el sistema estaría listo. Es decir, en forma general, ¿cuál sería la idea de un sistema terminado? Bien, entremos al proceso Scrum. Entonces aquí vamos a ver todo lo que vamos a utilizar en este proceso. Primero, ¿cuáles son los roles? Product Owner, Team y Scrum Master. Luego, ¿cuáles son las reuniones? Las reuniones, aunque no está aquí especificada, pero al lado de Product Backlog vamos a tener una reunión que le vamos a llamar Release Planning Meeting. Es decir, una reunión para planificar el release. ¿En cuántos sprints vamos a desarrollar? Esa es la función, ya vamos a hablar de él. Luego hay otra reunión para planificar cada uno de los sprints que se llama Sprint Planning Meeting. Voy a hablar ahora de la tercera reunión sin desarrollarlas todavía, solo las estoy enumerando. Daily Scrum Meeting es una reunión diaria. Al final del sprint hay dos reuniones, la Sprint Review y la Sprint Retrospective. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Adicionalmente, vamos a hablar de los artefactos. ¿Qué artefactos vamos a manejar? El Product Backlog. Vamos a manejar el Sprint Backlog, que son estos dos artefactos, más otro artefacto para medir la velocidad, que es el Bar Down o el Bar Up, que son unos diagramas que nos permiten manejar la velocidad o conocer la velocidad del equipo. ¿Y dónde tienen que actualizarse? ¿Cómo se van a manejar? Ya vamos a ver aquí, en las reuniones diarias, ya vamos a ver cómo generar ese part-up. ¿Sí? Y adicionalmente, habrán sprints que pueden estar entre 1 y 4 semanas. Normalmente se hacen sprints de mínimo 2 semanas y hasta 4 semanas. Sí, al final de cada sprint, el siguiente artefacto es el producto terminado. Obviamente, como pueden ver en el sprint, al hablar de 1 a 4 semanas, hay una especie de ciclo, es decir, habrá que ir verificando, validando, testeando. Solamente cuando cada una de las historias ha llegado a done, podemos decir que el producto está terminado o que esa historia está terminada. ¿Cómo trabajar con cada una de los sprints? Ya vamos a ver. Bien, empecemos por la primera parte, el Product Backlog. Como ustedes vieron en el Product Backlog, en la parte superior se encontraba el Product Owner y abajo del Product Owner se encontraba el Product Backlog. Entonces, en el Product Backlog podríamos decir en primera instancia que solamente son las historias de usuario, pero no es tanto así. Vamos a ver en este cuadrito de la derecha primero. En un Product Backlog, idealmente podrían estar solamente historias de usuario, pero también pueden estar, por ejemplo, vean, características. En las características podrían estar las historias de usuario. Si alguien no se adapta a las historias de usuario, podría poner casos de uso, o solamente quieren trabajar con casos de uso o solo historias de usuario, y otras que podrían tener otra forma libre, es decir, si usted no se adapta a las historias de usuario, no se adapta a los casos de uso, podría tener otra representación
cualquier representación que podría darse a cada uno de los requerimientos del usuario. También el Product Backlog podría tener una lista de defectos que se han encontrado y que necesitamos alterar. Por ejemplo, qué sé yo, requerimos que el login para sacado de la experiencia, ¿no? Del login para este sistema, además, qué sé yo, incluya la opción de registrar un nuevo usuario. Y que al registrar un nuevo usuario, por ejemplo, no estuvo correcto el hecho de que no se estaba enviando el correo para hacer una validación de que ese usuario no es un robot. Entonces, también es un defecto que necesitamos incluirlo y que posiblemente haya que corregir, ¿sí? Pueden haber trabajos técnicos que se podrían realizar, pueden haber adquisición de conocimiento adicional. Es decir, idealmente el Product Backlog debería contener, en nuestro caso, historias de usuario. Pero como ustedes ven, también pueden haber otras características que pueden formar el Product Backlog. Veamos hacia el lado izquierdo. El Product Backlog puede estar formado por requerimientos funcionales. O sea, los requerimientos funcionales son lo que necesita el usuario, es decir, historias de usuario, casos de uso o cualquier otra representación. ¿Sí? Pueden haber también los requisitos de desarrollo. Es decir, por ejemplo, reelaborar un módulo. Si es que estamos ya no en periodo de desarrollo, sino en periodo de mantenimiento. Podríamos hacer un Product Backlog para reelaborar un determinado módulo, por ejemplo. También se pueden incluir trabajos exploratorios, por ejemplo, investigar soluciones para acelerar la validación de tarjetas de crédito. Es decir, también se pueden poner ciertas actividades dentro del Product Backlog que podrían ser necesarios. Por ejemplo, se dice investigar, qué sé yo, me voy a inventar en este momento, investigar en lugar de utilizar un mapa, que suele resultar muy caro, podríamos utilizar, por ejemplo, un Street Map, que es un poco más barato, resulta más barato que utilizar Maps de Google, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas también podrían estar dentro del Product Backlog. Este es un ejemplo básico de lo que es un Product Backlog, donde lo más importante es la parte de la prioridad y de la estimación del esfuerzo. Aquí sí es interesante decir quién prioriza las historias de usuario. Las hace el Product Owner. ¿Y quién estima el esfuerzo? Lo hace el equipo. Ya vamos a ver, ya vimos unas formas o ciertas técnicas para estimar el esfuerzo. Entonces, como ya habíamos visto, el Product Backlog, como ya expliqué, el equipo es quien proporciona las estimaciones relativas a cada funcionalidad de la lista. El propietario, que es el Product Owner, es quien proporciona el valor del negocio para cada funcionalidad. Y adicionalmente, el propietario es quien prioriza la lista. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, lo más importante se ubica en la parte superior y lo menos importante se ubica en la parte inferior. Continuamente este Product Backlog puede ser actualizado, no es que es una lista fija. Es decir, si en el camino nosotros encontramos nuevas actividades, podemos ir incluyéndolas y también la priorización puede ir cambiando porque en un momento dado la necesidad del usuario puede ser diferente. Y adicionalmente los cambios pueden corresponder a nuevos elementos y o modificación de los que acabo de hablar. Bien, ¿cuál es el retorno sobre la inversión una vez que hemos generado el Product Backlog? Como ustedes ven, para poder identificar qué es lo que le da mayor valor al negocio y qué es lo que más le importa al usuario, hacemos esta tablita del ROI que no será para ustedes desconocida. Hacia el lado derecho se pone todo lo que es mucho más complejo y hacia arriba todo lo que le da mayor valor al negocio. Entonces, lo que se encuentra en verde es lo que le da mayor valor al negocio, pero verde hacia la izquierda le da mayor valor al negocio y se lo puede hacer más rápido. Verde hacia la derecha le da mayor valor al negocio, pero es más complejo realizarlo.
Y hacia abajo, en azul, es lo muy simple que no le da valor al negocio, incluso podría quedar sin resolverse nunca. Y lo que está hacia el lado derecho es lo realmente complejo, que realmente, lo que está en rojo, que podría necesitar o que podría requerir investigación adicional. Posiblemente se lo realice, no es seguro, depende, no está entre lo que le da mayor valor al negocio. Una vez que ustedes encuentran el Product Backlog y se asignan las prioridades, recuerden que lo que le da mayor retorno sobre la inversión es lo que se encuentra en la parte superior. En la parte media sería bueno tenerlas y en la parte baja es lo que tiene menor retorno de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que debe realizarse? Lo que se encuentra en verde. ¿Qué es lo que sería posible hacer? Lo que se encuentra en la flecha azul. ¿Y qué es lo que podríamos evitar? Es la parte de rojo. Bien, vamos a pasar, veamos nuevamente este proceso. Como habíamos visto, teníamos la visión, teníamos el Product Backlog. Antes podemos hacer una caja vacía de productos en forma general. Con el Product Owner organizamos nuestro Product Backlog y incluimos luego de tener el Product Backlog la planificación del release. Ya vamos a hablar justamente de esta planificación y a continuación está lo que ya hemos visto. Entonces, ¿cómo planificamos el release? Para planificar el release o el release planning que se llama, hay que hacer una reunión que se llama Release Planning Meeting, que son dos cosas distintas, ¿no? Release Planning es el artefacto. Release Planning Meeting es la reunión. En esta reunión, lo primero que hay que tener claro es el objetivo o la visión de la que hemos hablado. Es decir, ¿a qué debemos llegar? El objetivo o visión es una línea directriz del release y que guiará fundamentalmente la elección de las user stories que hay que asignar a los diferentes sprints que la componen. Entonces, ¿con cuáles vamos siempre a comenzar? Con las que tienen más alto ROI. Hay que tener obviamente el Product Backlog priorizado, es decir, las que se encuentran en la parte superior serán las de mayor prioridad y son los que dan mayor valor al negocio. Y hay que estimar el Product Backlog, saber cuánto se va a demorar aproximadamente, porque ahorita estamos hablando de etapas iniciales, por tanto hay una aproximación. Aquí tenemos un Release Planning. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Por ejemplo, tenemos una pila del producto que es el Product Backlog. En la reunión que se llama Release Planning Meeting generamos nuestro Release Plan. En ese Release Plan lo que hay que hacer es definir cuántos sprints requerimos para desarrollar el producto. Yo les voy a dar un dato. No es necesario decir yo voy a hacer 5 historias por cada uno de los sprints. No. Puedo decir voy a hacer, qué sé yo, unos 60 puntos de función, por ejemplo, podría hacerlos en cada sprint. Así normalmente trabajan en la vida real. Es decir, por ejemplo, un aproximado de 60 puntos. Entonces, de acuerdo a la estimación, esos 60 puntos podrían estar 5 historias de usuario, podríamos pasar al sprint 1. 3 historias de usuario, podríamos pasar al sprint 2. 4 historias de usuario al sprint 3. Y de esa manera hacemos un cálculo de cuántos sprints podríamos necesitar. Si cada sprint tiene 8 semanas, quiere decir que tenemos 2 semanas y tuviéramos 6 sprints, significaría que tendríamos un mes, con 6 sprints tendríamos 2 semanas, 4, 6, 8, tendríamos 2 meses y medio para realizar ese sistema. Ahora, el release plan, entonces es súper importante tener claro, lo que hemos hecho en este momento solo es un plan tentativo. Por eso incluso en la gráfica normal de Scrum no está presente. Y este release plan será refinado en cada sprint por el Product Owner y por el team. Luego de que nosotros hemos hecho un release plan, vamos ahora a la siguiente reunión, que es el Sprint Planning Meeting. Como ustedes pueden ver, nosotros hicimos una primera reunión, una primera división de
de posibles historias de usuario a realizarse en cada sprint. Para el Sprint Planning Meeting vamos a tomar las historias de usuario que asignamos a ese sprint. En esta reunión, lo que vamos a hacer es, por cada historia de usuario, generar lo que se llama el Sprint Backlog. Es decir, ¿en qué se diferencia el Product Backlog del Sprint Backlog? El Product Backlog contiene las historias de usuario, puede contener errores, puede contener características, es decir, todo el conjunto de los requerimientos para el usuario. Pero el Sprint Backlog tiene las tareas por cada una de las historias de usuario que hemos considerado a desarrollar en ese sprint. Veamos cómo se hace esto. Sprint Planning Meeting, recuerden, es una reunión. ¿Qué se hace en esta reunión? ¿Cuál va a ser el artefacto que se genera? Se genera el Sprint Backlog. Entonces, al inicio, este Sprint Planning Meeting se desarrolla al inicio de un sprint. Los participantes son los pigs, es decir, son los cerditos. El Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team. Tiene dos partes esta reunión. Es súper importante entender esto. En la primera parte de esta reunión, lo primero que vamos a hacer es discutir el objetivo de este sprint o los objetivos de este sprint. ¿A dónde vamos a llegar? Si no se tiene un objetivo en este sprint, difícilmente podrán escogerse las historias de usuario que representan a ese sprint. El team revisa las estimaciones que se han hecho y las vuelve a analizar. Es decir, si es necesario cambiar porque una estimación estuvo mal hecha, porque se le asignó muy poco tiempo, se le asignó mucho tiempo, o puntos de función, se le asignó muy poco valor como puntos de función, o mucho valor en puntos de función, entonces habría que volver a reestimar. El Product Owner reprioriza el Product Backlog de ser necesario. En esta primera parte, fíjense que nosotros partimos de objetivos. Por eso es que cuando se empieza a desarrollar el Sprint Backlog, lo primero que hay que registrar es cuál es el objetivo. ¿Sí? Y luego, en la segunda parte, el team define el tiempo real disponible para el sprint. Ya vamos a ver cómo se hace. El team se compromete sobre los elementos que serán realizados en el sprint. O sea, vamos a decir quién hace cada cosa. El equipo divide cada requerimiento en tareas. El equipo distribuye las tareas a través de los miembros y preferencias, aprendizajes, objetivos, pair programming como un experto. Es decir, va a distribuir las tareas de acuerdo al gusto de los miembros, cómo se sienten mejor ellos. Y el máster y el team discuten y estiman el tiempo necesario para cada tarea. Esto en forma general. Ahora veamos cómo se hace. Vemos que tenemos aquí. Como he dicho primero, hacia el lado derecho en los recuadros rosados. Lo más importante en el sprint planning, en la primera parte de la reunión, es el objetivo del sprint. Y lo más importante en la segunda parte de la reunión es generar el sprint backlog. ¿Cómo hacemos la creación de este sprint? Veamos. Recuerden que una vez que tenemos nosotros definido el objetivo y como ya hicimos una predivisión de qué historias de usuario van en cada sprint, vamos a trabajar solo sobre esas historias de usuario. Normalmente, si es que el Product Owner vuelve a repriorizar, tendríamos que volver a reordenar cuáles serían entonces las historias que irían en el primero, en el sprint en el que estamos trabajando. Entonces, veamos qué análisis haríamos. ¿Cuál es la longitud del sprint? Hemos dicho que pueden ser 2 semanas o pueden ser hasta 4. En este ejemplo, por ejemplo, 2 semanas. Durante el sprint, ¿cuántas horas diarias se va a trabajar? Entonces, podrían trabajar las 8 horas diarias, pero así, aquí sí es como un compromiso que se realiza. Si yo digo que voy a realizar 2 horas, voy a trabajar 2 horas diarias, es que las 2 horas diarias se cumplirían, pero sin responder teléfonos, sin responder un WhatsApp, es decir, son 2 horas reales trabajadas.
Entonces, si en este momento yo digo, durante el sprint vamos a trabajar 8 horas, 8 días, ¿sí? Ahora sí vamos a ver cada quien cuántas horas va a trabajar. Tracy, por ejemplo, tiene disponible para trabajar durante este sprint 8 días. ¿Sí? En cada día va a trabajar 4 horas. Por tanto, Tracy va a trabajar 32 horas. Sanjay, por ejemplo, va a trabajar 7 días de los 8 que nosotros estamos planificando. ¿Cuántas horas tiene disponible para trabajar? 5 horas. Por tanto, tiene disponibles 35 horas para este sprint. De la misma manera para Philip y para Jean. ¿Cuántos días tiene disponibles? ¿Cuántas horas tiene? ¿Y cuántas horas por día tiene disponibles? ¿Y cuántas horas va a trabajar? Lo mismo para Jean. Una vez que se hace esta división, entonces se inicia con el primer elemento del Product Backlog. En nuestro caso podría ser nuestra primera historia de usuario. El team descompone cada elemento en tareas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre historia de usuario y tareas? La historia de usuario la escribe el usuario, por tanto, tiene un lenguaje del usuario. Las tareas las escribe el equipo, por tanto, tiene un lenguaje técnico. Cada miembro del team voluntariamente toma una tarea, teniendo en cuenta que dependencias entre tareas, es decir, hay que evitar las dependencias. Si yo cojo una tarea y hay mucha dependencia, tengo que unir esas tareas. Estimación en horas de cada tarea. Es decir, si yo digo que voy a trabajar 8 horas diarias y voy a trabajar 5 o 7 o 7 días, 7 por 8, 56 horas, por decir algo, yo no me puedo exceder de esas 56 horas. La carga de trabajo para cada individuo debe ser razonable, no es que el uno va a trabajar 2 horas y el otro 120 horas. La comunicación con el Product Owner es para aclarar puntos, verificar el equilibrio, dividir grandes backlogs en piezas más pequeñas. Si es que hay un backlog muy grande, hay que tratar de ir dividiendo. Incluso si es que nos encontramos con historias de usuario muy grandes que se convierten en épicas, hay que dividirlas. Mover de forma secuencial el Product Backlog hasta que se agoten todas las horas disponibles. Entonces, estamos hablando de las historias de usuario que estuvieron divididas para ese sprint. Cada historia de usuario la vamos dividiendo en tareas. Cada tarea tiene que ser estimada. Cada tarea tiene que ser asignada a un miembro del equipo. Una vez que es estimada, tratando de estimarla lo más realmente posible, asignar a un miembro del equipo de acuerdo a la capacidad o al número de horas que tenga disponible el equipo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos hacia el lado de izquierdo el backlog item, que sería nuestra historia de usuario. Aquí solamente ponemos el título de la historia de usuario. Ahora sí, ¿cuáles serían las tareas? Hacia el lado donde dice la columna de tareas. Por ejemplo, qué sé yo, poner disponible el libro en el sitio para que el usuario, ¿qué nomás implicaría? Diseñar, por ejemplo, la lógica del negocio, diseñar la interfaz de usuario, implementar el backend, implementar el frontend, completar la unidad de testing, completar un testing regression y escribir documentación, digamos. Nosotros deberíamos inclusive, por ejemplo, qué sé yo, digamos, diseñar la lógica del negocio, diseñar, qué sé yo, vamos a conectarnos a un API, a un servicio, identificar el API con el que podemos conectarnos. Por ejemplo, digamos que la historia de usuario tiene que ver con el pagar realizar el proceso para el pago de una tarjeta de crédito. Entonces necesitamos conectarnos a una API y si es necesario investigar cuál es el API que podríamos incluir la tarea de investigación de ser necesario, conectarnos a esa API o conectarnos a un determinado servicio o enlazar el servicio a nuestro framework. Es decir, todas las tareas técnicas que nosotros requiramos para desarrollar ese backlog. ¿Quién describe todas estas tareas técnicas? El equipo. Y luego, como hemos dicho, lo que hay que hacer es asignar cada tarea a un usuario, a un miembro del equipo.
disculpen, me expresé mal, a un miembro del equipo. Entonces aquí estarán los miembros del equipo. ¿Quién va a hacer cada cosa? Y aquí estaría la estimación, la estimación inicial de esa tarea, es decir, cuántas horas o cuántos puntos se piensan demorar en hacer esa tarea. Recuerden, la estimación inicial, el número de horas que le vamos a asignar o el número de puntos que le vamos a asignar a un miembro del equipo no debería exceder de la capacidad que hicimos en la tabla inicial. ¿Sí? Y dejamos listo el número de días que nosotros hemos programado para ese sprint en blanco para poder ir llenando la velocidad que tiene el equipo y poder generar los bar down con los que vayamos a trabajar. De esta manera empezamos a generar y a tabular nuestro sprint backlog. Entonces, nuestro sprint backlog, ¿qué tiene en forma gráfica? Nuestro sprint tenía un conjunto de historias de usuario, el sprint 1, por ejemplo, o sprint N. Un conjunto de historias de usuario que ya fue separada del sprint backlog completo. Este conjunto de historias de usuario nosotros generamos en el Release Planning Meeting, recuerden. Entonces, este conjunto de historias de usuario o tareas o actividades o errores que hay que ir corrigiendo, entonces tendrían que venir entran a nuestra reunión que se llama Sprint Planning Meeting. Y lo que hemos hecho es generar nuestro conjunto de tareas por cada sprint, entonces por cada historia de usuario. Cogemos una historia de usuario y dividimos las tareas. Cojo la segunda historia de usuario y veo cuáles son las tareas, tal y como lo hicimos en la tabla Excel especificada en la diapositiva previa. Entonces, una vez que usted tiene las tareas del Sprint Backlog que usted ha generado, tiene las historias hacia el lado izquierdo y en To Do están las tareas que usted va a desarrollar. Se supone que ya está asignado, ya sabemos quién va a ser. Obviamente esto puede hacerse en forma manual o como puede hacerse con una herramienta que ya hemos visto puede ser DevOps. En proceso ya vamos a ver a qué momento van pasando. Estas están por hacer, es decir, cuando están siendo asignadas. Cuando se va generando el Sprint Backlog, llegaríamos al To Do. Hasta ahí, por hacer. En proceso, cuando ya pasan a ser procesadas. En To Verify, cuando están siendo testeadas. Y Done, las que son terminadas. Para que lleguen a Done, deben haber pasado todas las pruebas. Incluso las pruebas de aceptación del usuario. Aquí tenemos la bibliografía utilizada para esta presentación. Scrum Alliance, el de Jeff Sutherland, Scrum Development, y tenemos los libros que les he puesto a disposición, que es el de Ken Swader, Prentice Hall, Management with Scrum y Microsoft Press. Y adicionalmente he utilizado una presentación, partes de una presentación de mi profesora de la Universidad Politécnica de Madrid.